La Secretaría de Cultura y la Universidad Nacional Autónoma de México les dan la bienvenida al homenaje a Carlos Montemayor a 70 años de su nacimiento. Esta es una actividad organizada en el marco de las Jornadas Carlos Montemayor, en conjunto con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural de la UNAM y la Coordinación Nacional de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes. Esta tarde nos acompañan Natalio Hernández, Patrick Johansson y José Vicente Anaya. La lectura poética estará a cargo de Silvia Prat. Les pedimos un fuerte aplauso para nuestros invitados. Saludamos esta noche a Susana de la Garza, compañera del maestro Montemayor, a la doctora Marta Montemayor, hermana del maestro, y damos la bienvenida también a Victoria y a Alejandra Montemayor, hijas del maestro. Solicitamos al público mantener sus teléfonos celulares en silencio para evitar interrupciones durante la presentación. Queda en uso de la palabra José Vicente Anaya. Así, tan a boca de jarro, tan rápido, sin presentaciones de cada uno de los ponentes como suele hacer Bellas Artes, pero bueno, pues vamos a empezar. Buenas noches. Es un grande, enorme gusto participar de este homenaje. Montemayor no solo fue un amigo y paisano, sino prácticamente un hermano. Como muchos de ustedes saben, de hecho formamos un grupo, los chihuahuenses, artistas y escritores, más o menos de la misma generación. Hablando de generación, nacidos en el 47, como Carlos, es el escultor Sebastián también, Víctor Hugo Rascón Banda y un servidor también. O sea, estamos de plácemes, de hecho, celebrando la amistad y el aniversario de estos amigos chihuahuenses, que la lista, pues, para mencionarlos sería larga. Voy a dar lectura al texto que escribí al respecto de ubicar los elementos valiosos que yo creo que son persistentes en la obra y vida de Carlos Montemayor. En la extensa obra literaria de Carlos Montemayor encuentro dos periodos claramente diferenciados, aunque, como espero que quede demostrado a lo largo de esta reflexión, el segundo periodo es consecuencia del primero. La obra que marca la línea divisoria es la novela más laureada, Guerra en el Paraíso, de 1991, cuyo primer reconocimiento fue el Premio Colima, obra que mereció múltiples, bien ponderados aprecios en el mundo literario, como el de Salvador Camarena, quien desde España, en el periódico El País, comentaba: Carlos Montemayor fue un autor de algunas de las obras fundamentales para entender la guerra sucia en contra de los movimientos insurgentes. Sobre las guerrillas de los años 60 y 70 destacan Guerra en el Paraíso y Los Informes Secretos. El primero de ellos es considerado uno de los libros indispensables para quien quiera conocer la historia reciente de México. Pues bien, Guerra en el Paraíso inicia ese segundo periodo en la obra de Montemayor con libros y colaboraciones periodísticas de interesantes y certeras críticas de la política, por ejemplo, siempre al día de diferentes temas cruciales, y es cuando sus lectores aumentaron exponencialmente en el mundo. De este periodo destacan obras, además de las ya mencionadas, como Operativo en el Trópico, Chiapas, la rebelión indígena en México, La guerrilla recurrente, Rehacer la historia, Las armas del alba, sobre el levantamiento guerrillero en Madera, Chihuahua, Pueblos indios de México, Pueblo de estrellas y barrancas, sobre los tarahumaras, Violencia de Estado en México y Las mujeres del alba. También es el tiempo en que divulga con ahínco la autenticidad
y contribuciones de la poesía en lenguas indígenas. Hoy me quiero ocupar mayormente de la primera etapa literaria de Montemayor, que tiene que ver con su fundación intelectual respecto a la formación de una ética intelectual muy importante. En 1971, el mundo intelectual mexicano ubicaba a Carlos como un exquisito que solo se ocupaba de los clásicos griegos y latinos, pasando por algunos autores con inclinaciones similares como T.S. Eliot o Ezra Pound. En 1971 es cuando merece el premio Javier Villaurrutia por un libro de cuentos, Las llaves de Urgel. Carlos publica su ensayo en ese tiempo que titula Conciencia moral de la tragedia griega, en el que además de otras reflexiones escribe: entre los griegos, justicia o dique era la continuidad, la permanencia de una situación, de una relación o un estado de cosas. Era justo mantener ese camino, era injusto ir en contra y romper esa continuidad o situación. Esto sucede en el estado aristocrático de Platón, donde la justicia de cada quien era la persistencia y la continuidad. Más adelante acota Carlos: en las obras de Eurípides, por fin estamos ante personas, ante acciones que nos son familiares, que podemos comprender. Por ello, por este realismo o apego a las acciones humanas, diríamos cotidianas, su obra es virtualmente didáctica, de una orientación que difícilmente podemos dejar de llamar social. Desde este ensayo temprano, ya con notables que son las preocupaciones y las ocupaciones de Carlos, que serán claves en su obra literaria, a saber, el encuentro con los clásicos de una ética que se preocupa por lo justo y lo injusto, así como tender el puente entre lo teórico y lo práctico, buscando arribar a una praxis social a través de la obra de arte. Es también de tomar en cuenta su observación sobre abordar la realidad como una muy necesaria cualidad en la obra literaria. En 1977 publica el ensayo La Orestiada en Esquilo, en el que asienta las siguientes ideas. Esquilo entendió que la defensa de la ciudad hace digno al hombre, al ser humano, que nada es nuestra vida si la ciudad muere. Agrega a Carlos, en La Orestiada, Esquilo plasmó su amor político, su sabiduría emotiva y su lenguaje. Su poesía trágica es comprensible por una doble faz, la sagrada y la humana. Es un canto de sacrificio que lleva a comprender el destino de una moral cósmica, casual, en una justicia como integridad del mundo, a la que se sometían también los astros, no solo los pueblos o los hombres. En la faz sagrada están la justicia, la venganza, el destino. De nuevo, Carlos resalta principios éticos en un autor clásico. A la política le agrega la condición del amor y a la sabiduría la emoción por el lenguaje. En este ocuparse de la literatura como un compromiso social, ético, para redundar, y lo dice con estas palabras: la literatura no es el resultado de un hombre, de una actitud asumida caprichosamente, resultado de un deseo personal, es el resultado de países, de culturas, es el resultado social de la misma medida que el lenguaje, y lo es como el pensamiento que es. Un año más tarde, en lo que respecta a sus estudios de la cultura latina, escribió el ensayo Lucio Aneo Séneca y las epístolas de Lucio, texto que sería prólogo del libro Cartas
al Lucilo de Séneca, publicado por la SEP, en el cual comenta que uno de los planteamientos principales de Séneca es la idea de juicio o recta razón, el punto de partida del ánimo en que se fortalece la vida del sabio estoico. Y encuentra en el pensador latino 3 enseñanzas principales. 1, la vida no es distinta ni mimesis del hombre. En el lenguaje se transparentan el carácter, las ineptitudes, las pasiones, su sinceridad. Es un espejo en medio de reflejarnos del manifestar por excelencia del ánimo, base de la virtud. 3, el tercer aspecto es el estilístico y coincide perfectamente con la austeridad. Séneca dice, necesita ser, el texto, sencillo y sin adornos. El ambiente cultural que señalamos de Carlos Montemayor de seguro estuvo animado desde el momento de ser discípulo del maestro de filosofía y latinista, el italiano chihuahuense Federico Ferro Gay. Recordamos aquí a uno de los libros que dicho maestro escribió junto con José Benavides Lee, La sabiduría de los romanos. Luego vinieron sus estudios en la UNAM de Derecho, donde tiene cabida el pensamiento romano, y más tarde el posgrado de literatura clásica, así como su amistad con el gran erudito latinista, el poeta Rubén Bonifaz Nuño, de quien seguramente aprendió muchísimo. Como consecuencia de esta preparación, Montemayor en la década de 1980 coordinó la colección de libros 100 del mundo a cargo de la Secretaría de Educación Pública, donde aparecieron obras de Homero, Píndaro, Hipandro, Teósifo, Bion, Horacio, Séneca, Percio, Juvenal, Virginio, Boecio, Erasmo de Rotterdam, entre otros. Y la poetisa Safo, ¿no? Sí, me pasé ese párrafo para no hacerlo tan largo, pero sí lo mencionó. No, al contrario, no, yo soy un gran adepto del feminismo. Bueno, me pasé ese párrafo para no hacerlo tan largo en la lectura. A pesar de 1981 y ya muy claro el arribo de Montemayor a ocuparse en una literatura de compromiso, por ejemplo, así lo hace ver en su ensayo Notas sobre la poesía de Efraín Huerta, donde leemos: en todos sus poemas hay especialmente un combate por el amor, un combate áspero, doloroso, de una riqueza contradictoria que desemboca en versos, en el escarnio, en el desastre o en la ternura. Es un combate del ser humano en una amplia gama de miserias, rencores, odios, ternura. De los reflejos de este diamante primordial, el universo poético de Efraín Huerta podría entenderse bajo estos mismos puntos cardinales: amor, política, ciudad, asolamiento. Para ese momento, Carlos ya ha llevado sus encuentros sobresalientes de la ética de los clásicos a escritores modernos, siendo así que sobre Efraín Huerta apunta en 1944 en Los hombres del alba. Ahí está otro recurso que Montemayor toma de Efraín Huerta con los títulos de 2 de sus grandes libros también. Aquí conviene hacer notar la simpatía de Carlos por este poeta al haberlo parafraseado en los títulos de los libros Las armas del alba y Las mujeres del alba. Carlos seguía diciendo que Efraín consolida en inmejorable alianza la ciudad, la conciencia política y el lenguaje descarnado, que hace de cada verso una verdad dicha sin encubrimientos poéticos, que contrasta con la poesía malabarista e inocua en que esos mismos días firmaba Octavio Paz con sus libros Condiciones de nube o El girasol.
Carlos Montemayor llevó su afán por la ética hasta el mismo título de un ensayo en 1983 con esta obra, con esta clara redacción: el compromiso del escritor latinoamericano con la realidad a propósito de las novelas de Gabriel García Márquez, donde el anciano personaje, el coronel no tiene quien le escriba, interpretó. Me recordaba a muchos hombres del norte de México, de la misma fortaleza, la misma arrogancia, y sobre la prueba que conocí de niño en tanto hombres, algunos de ellos veteranos revolucionarios, me persuadieron a ver la novela como un logrado acercamiento a nuestra realidad. Por último, no debemos olvidar que de la década de 1980, las primeras novelas realistas de Carlos, Mal de Piedra, 1981, y Minas del Retorno, 1982, donde recrea la vida cotidiana y penosa de los mineros con datos reales de su querida Parral, en su ciudad de nacimiento, que él mismo bautizó como la Atenas de Chihuahua. De estas dos novelas, hace más de 20 años, escuché elogios de parte de la viva voz de Rubén Salazar Mayén, que con gran entusiasmo ponderaba bien estos libros de Montemayor. Lo hasta aquí expuesto explica clara y consecuentemente el arribo de Montemayor a su siguiente etapa literaria, que inauguraría con Guerra en el Paraíso. A Carlos le queda bien la autoapología del valiente caballero de caballeros, Don Quijote de la Mancha, quien dijo: bien podrán quitarme los encantamientos y la aventura, pero el esfuerzo y el ánimo será imposible. Gracias. Muchas gracias, José Vicente. Damos la palabra a Silvia Prat, quien nos deleitará con una lectura poética. Buenas noches. Es para mí un honor participar en este recital poético y mesa redonda en el marco de las jornadas Carlos Montemayor 70 años. Agradezco la invitación que me hizo el etnólogo José del Val, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, para leer algunos poemas del maestro. Agradezco al poeta Carlos Montemayor su amistad y su poesía. Oda primera. ¿Para qué sirve decirlo? El poema se pierde con el sabor del café negro, del cigarrillo encendido, del ruido de la mañana y los automóviles en la calle de mi casa. ¿Para qué decirlo? Si en algún momento de la noche o de la embriaguez, en algún instante de la mentira que nos alienta para vencer las horas, todos lo entendemos. Es mirar el día que inexplicablemente ocurre con la misma amorfa libertad de perder, la misma decisión inconsciente y tumultuosa de revelarnos a ciegas y a solas, de defender la mentira de cada día en el sorbo dulce de las primeras horas y el primer cigarrillo. ¿Para qué el poeta? ¿Para qué escucharlo? Ahora, ¿quién lo escucha? Silencio también es la palabra, aliento que lo expulsa en el espacio de la memoria, en el oído quieto de los años que se torna inútil para la vida, pues no sirve para comprenderla, conocer su nombre. Oído también es la memoria, la soledad de cada hora en las calles, el centavo de la mañana que rueda en oficinas, en hombres, en los diarios y la riqueza ajena, en la oferta de recuerdos y empleados. Palabra también es este instante que se mira y llamamos recuerdo, llamamos rencor. Parral. Subo al monte de mi pueblo,
Subo a la parte más alta del monte, encima de mis recuerdos, encima de mi vida. El mundo y la tarde me rodean y parecen la casa de mi infancia cuando había fiesta. Es luz, huertas, hierba, mineros saliendo de las minas, madereras quietas, ganado que entra otra vez al pueblo, nogales erguidos entre álamos y sauces a la orilla del río. Todo parece posible desde aquí. Parece posible desear los veranos en que todos los niños regresábamos del río, en que nos mojaba los sueños con su corriente, porque pasaba no solo con su agua, sino con todas las cosas del mundo. Todos los seres, toda la corpulencia del universo nos cubría entre el olor de agua y de hojas y de verano. Aún muchas noches después, bajo la almohada, pasaba el mundo en el murmullo de esa corriente. Parece posible sentir desde aquí los membrillos donde jugábamos, las huertas donde se agazapaba la frescura de los veranos, como si las tardes nos revelaran un secreto del mundo y un recuerdo atravesara mi cuerpo desde una vida que no era mía. En un largo sueño, en un inmenso cuerpo, subíamos por los árboles en las tardes, hasta las más altas ramas calientes, como besar ancianas manos, como aspirar el olor querido de una casa que ya no existe, como escuchar una voz muy a lo lejos, en el campo. El leve viento y el calor inundaban mi pueblo, inundaban el universo. Y desde esa alta rama veíamos todos los pueblos como el nuestro, y no había pueblos que no fueran como el nuestro. Los cuervos volaban sobre el río y sobre las huertas, como si supieran toda nuestra vida. Éramos tan niños que no podíamos gritar que todo permaneciera junto a nosotros. La tarde es amplia, segura, aquí, en lo alto del monte. Estoy solo. Amo este monte como si estuviera en lo alto de la música que amo. Enrojecen lentamente las nubes, la tierra, las colinas. Cae la tarde llamando a sus últimas horas. El atardecer es como un gran árbol rojo cubriéndonos con su sombra. El viento recorre mis ojos, la hierba, desprende un rumor como si fuese el nombre de algo que amamos, como los ecos lejanos de una fiesta en las huertas, o alguien que muy lejos grita de una colina a otra. La tarde enrojecida, luminosa, como si fuera la única fuente de todas las cosas, la única explicación. Pareciera que desde hace millares de años es la misma, y cuando el viento pasa sobre las cosas, y también sobre las que no están, sobre un rumor de invisibles ramas brotando de su árbol, de su origen. Para Nikíforos Bretacos. Memoria para las hermanas. Estoy otra vez solo en el monte. Miro mis pensamientos atropellarse como un día de fiesta. El cielo es azul, sin nubes. Algo en tan inmenso azul está hablando. A lo lejos, en las huertas, junto a los niños que juegan, caen las sombras de los nogales y como un rumor de muchas tardes juntas de árboles o de voces, siento que en el viento que atraviesa el monte pasa el mismo viento de hace muchas tardes. Y me parece comprender que algo queda después de ese viento, como si una tristeza elevara el polvo de lo que deseo con todas las fuerzas de mi vida, de todos los seres que he amado y que permanecen bajo mis pensamientos, bajo mis recuerdos. Como si no nos fuéramos para siempre de los lugares y algo quedara en nosotros de lo que hemos sido. Algo que no siente nostalgia y después del viento se queda como la tierra o las piedras. Continuamos con las palabras del maestro Natalio Hernández. Carlos Montemayor, Melawak, Yechekzi, Iguan, Mawistik, Kitek Panayaya, Tlastoli, Yechekzi Tlastoli.
Carlos Montemayor era un artista de la palabra, un extraordinario conversador. Miak, tlen tihkahke, tlen tikixmatke, melauak tismahuisoyaya, quema yehuatzin tlahtoyaya. Todos o muchos de los que conocimos en vida a Carlos Montemayor lo admiramos. Esa virtud que tenía para conversar, para exponer, para dialogar. Y uno de sus admiradores, mi paisano el Jarocho, que aún vive, un poco más grande que yo, anda por los 80 años, un día me dijo: Natalio, Nehuatl, Melauaj, Tlazotla, Carlos Montemayor. Yo admiro mucho a Carlos Montemayor. Es un chingón de la palabra. Le digo, ¿por qué? Ustedes sabrán por qué le pregunté. Él es jarocho, ellos se saludan jocosamente todos los días. Y le dije, ¿por qué jarocho? Porque te puede mentar la madre y terminas agradeciendo sus palabras porque lo dice de una manera tan bella, tan artística, que uno queda maravillado de cómo dice las cosas más complicadas, ¿no?, más álgidas, de una manera artística. Como yo no tengo esa virtud que tuvo mi amigo, mi colega, maestro, Carlos Montemayor, escribí unas palabras. Es el segundo texto que escribo. El primero lo escribí justamente a unos días muy cercanos de su fallecimiento, en 2010. Y bueno, este es el segundo texto que le dedico a Montemayor. Y pues también quiero dedicárselo a mi hija Citlalmina, una de mis hijas, la única, pues, la más chica. Carlos Montemayor fue un escritor polifacético, versátil, un humanista contemporáneo, un tolteca, esto es, un artista, un creador. Su trayectoria profesional como poeta y traductor de los clásicos griegos y latinos de la literatura universal, mi amigo, el poeta de Chihuahua, contemporáneo de Carlos, ha hecho todo ese repaso maravilloso de la formación helenista y latinista de Carlos. Muchas gracias, querido hermano poeta. Repito, su trayectoria profesional como poeta y traductor de los clásicos griegos y latinos de la literatura universal le permitió desarrollar la sensibilidad necesaria para que sus últimos 20 años de su vida los dedicara en gran medida al desarrollo de la literatura en las lenguas originarias de México en particular y de América en general. Carlos y yo coordinamos el primer Encuentro Nacional de Escritores en Lenguas Indígenas en octubre de 1990, encuentro que detonó un proceso mediante la creación de la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas en 1993 y el Programa Nacional de Lenguas y Literatura Indígenas del entonces Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en 1994. El desarrollo de estos dos proyectos ha contribuido en que México actualmente sea un referente mundial en materia de literatura contemporánea en las lenguas originarias de nuestro país. Esto se confirma con la reciente realización del primer Encuentro Mundial de Poesía de los Pueblos Indígenas que se inauguró precisamente en este recinto
en octubre del año pasado. Con todo ello, podemos afirmar que el mayor impacto social y cultural que logró Carlos Montemayor con su obra fue el hecho de haber contribuido a que las lenguas nacionales de nuestro país trascendieran de su ámbito local, es decir, de su ámbito comunitario, hacia los espacios, hacia los diversos espacios culturales y académicos de nuestro país. Además, Carlos logró mostrar el arte que se preserva en las lenguas originarias de México, que son lenguas mucho más antiguas que la lengua española. La lengua española tiene 1000 años. Las lenguas mexicanas, las lenguas nuestras, nacidas en México, tienen 5000 años. Así lo afirman los lingüistas. Además, en reiteradas ocasiones, el propio Montemayor afirmaba que México, como nación, no se puede explicar ni entender si no se considera este acervo lingüístico y literario que se preserva en la memoria ancestral de los pueblos y en muchos documentos históricos, sobre todo de la colonia, que es el puente entre el antes y el después de México. Afortunadamente, hoy en día, varias instituciones académicas y culturales han abierto espacios para el estudio, desarrollo y difusión de las lenguas y la literatura en los idiomas mexicanos. De manera destacada, cabe mencionar, por ejemplo, el recital de poesía Carlos Montemayor de la UNAM, en homenaje a su creador, que se celebra de manera bianual desde el 2004. Además, el propio Montemayor, previo a su fallecimiento, señaló que uno de los acontecimientos más importantes de este siglo es la emergencia de los escritores en las lenguas originarias de México. De aquí en adelante, dijo Carlos, ya no serán los antropólogos y los lingüistas e indigenistas quienes hablen por los pueblos indígenas. Serán ellos mismos, a través de sus poetas y escritores, quienes digan quiénes son, de dónde vienen, qué piensan, qué sienten, cuáles son sus problemas, cuáles son sus aspiraciones y sus proyectos de vida. Termina la cita. También Carlos Montemayor abrió el camino para visibilizar la lengua y la literatura de los pueblos originarios de México. Sobre esta materia hay que mencionar algunas de sus obras. La literatura en las lenguas originarias de México, publicada por la Universidad Iberoamericana. El diccionario, el náhuatl en el español de México, la antología de poesía La Voz Profunda de América, por ejemplo, ambas publicadas por la UNAM, y la colección Letras Mayas Contemporáneas, entre otras. Mi maestro Miguel León Portilla, en el obituario que escribió con motivo de su fallecimiento en 2010, expresa: Carlos Montemayor, el hombre del Renacimiento, trabajó sin descanso en pro de los pueblos indígenas y en el enriquecimiento de la cultura mexicana. Termina la cita. Con todo lo anterior, podemos decir que la obra literaria de Montemayor estará vigente durante todo el siglo XXI. Toda vez que es y será este siglo, el siglo XXI, el siglo de la diversidad, del diálogo de las culturas, del diálogo de las lenguas, en suma, el diálogo de las civilizaciones
de todos los pueblos del mundo, de todos los pueblos de nuestra madre tierra, el planeta Tierra. En este orden de ideas, permítanme compartir con ustedes un fragmento que escribió Carlos en la introducción de la antología Literatura Indígena Ayer y Hoy, obra que se publicó en 1990 con motivo del primer encuentro nacional de escritores en lenguas indígenas celebrado en Tamaulipas, en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Dice Carlos: en todos los pueblos del mundo, el idioma es la memoria del paisaje, de la historia, de la divinidad a que aspiran los hombres. Es la voz que crece como otros árboles y otros ríos en la misma tierra en que los pueblos viven. Es la memoria de los combates ganados y perdidos. Es la misma fuerza que hace a los viejos seguir hablando con las mismas palabras que aprenden los niños. Continúa Carlos: y no hay un idioma superior a otro. La lengua maya es tan importante como la inglesa, la francesa, la alemana o la española, como el náhuatl, el purépecha, el otomí, porque todas son iguales. Y una de nuestras grandes riquezas son los idiomas, una riqueza que debemos defender porque son el alma de todos los pueblos que viven en México. Termina la cita. En los momentos actuales, en que un sector de la élite mexicana piensa que enterrando el pasado indígena podemos ser fuertes y desarrollados como país, debemos, creo yo, retomar el pensamiento y los aportes de Carlos Montemayor. Durante su visita a China, muy próxima a su fallecimiento, Carlos me comentó: Natalio, ahora entiendo mejor a los chinos. Ellos jamás han renunciado a su acervo lingüístico y cultural milenario. Lo único que hacen en cada época es renovarlo. Por eso han logrado un desarrollo con identidad y están a la vanguardia del desarrollo mundial. Termina la cita. Finalmente, invito al público para que asista a los homenajes que en su memoria se realizarán en distintos recintos culturales y académicos, en universidades, en institutos, en fin, hay todo un programa amplio. Siento yo que Carlos Montemayor no debe morir. Carlos Montemayor debe perdurar en la memoria de todos nosotros para seguir luchando, para seguir caminando, para seguir soñando una nación verdaderamente y orgullosamente multicultural y multilingüe. Repito, porque Carlos debe seguir con vida en nuestro andar cotidiano. Él nos enseñó que debemos maravillarnos de la sinfonía de voces y de la música contenida en nuestras lenguas nacionales, en nuestras lenguas mexicanas. Nos enseñó Carlos también a disfrutar el arte de la palabra, la poesía, la música. Fue un excelente, él mismo, músico y tenor. Fue también un sibarita del vino y de la comida. En fin, fue un hombre que amó la vida, amó a México, amó la flor y el canto, in Xochitl, in Cuicatl. Como corolario de estas breves palabras mías, en la conmemoración del 70 aniversario de su nacimiento, quiero decirles a ustedes con mucho afecto que conocí a Carlos en 1980
en una mesa redonda que organizó la Escuela para Extranjeros de la UNAM sobre el tema pueblos indígenas. Fuimos en aquella ocasión un perfecto contraste en la mesa. Él vestía, como siempre lo hacía, él vestía un traje oscuro impecable, con un pañuelo en esta parte del bolsillo, del lado derecho, y así yo me lo imaginaba como un verdadero caballero inglés. Por mi parte, iba de huaraches, pantalón de mezclilla, camisa de manta, un pañuelo rojo en el cuello y pelo largo. En ese tiempo, yo militaba en el movimiento indígena con un discurso muy demandante, y eso fue, creo yo, lo que a Carlos Montemayor le llamó la atención y quedó maravillado. Escuchar y percibir al otro. Desde entonces, caminamos juntos hasta el día de su muerte, en 2010. Primero fue mi compañero, después mi amigo, más tarde mi maestro y colega, y finalmente mi hermano. La poesía, la flor y el canto, y la lucha por el reconocimiento y la reivindicación de nuestros pueblos nos hermanó para siempre. Y pampaínon nehuatliquistua, mas nochipatlachisto, Carlos Montemayor. Y por eso digo que Carlos Montemayor viva para siempre en nuestra mente y en nuestro corazón. Tlazocamatimiac, muchas gracias. Seguimos con la lectura poética de Silvia Prat. Arte poética 1. Cuando mi hijo come fruta o bebe agua o se baña en un río, solo dice que come una fruta o bebe agua o que se baña en el río. Por eso se ríe cuando leo mis poemas. No comprende aún tantas palabras, no comprende aún que las palabras no son las cosas, que en un poema quiero decir lo que nos rebasa a cada paso, el amor entre renuevos de cuerpos y recuerdos de tardes, la ira entre quincenas y casas prestadas y ropas que envejecen, la esperanza entre deudas y calles compartidas con días monótonos y con mañanas cuya única dulzura es el agua que nos baña, la honra entre empleos temporales y amigos deshonrados, la rapiña entre diarios y oficinas públicas, la vida que nos abre los brazos para tomar a un lado la noche de las lluvias y en otro los días de las desdichas. Mas cierta vez, comiendo un persimonio de mi pueblo, dijo, sin darse cuenta, que sabía como a durazno y ciruela, porque desconocía esa fruta. No dijo lo que era, sino cómo era. No comprende aún que así hablo yo, que trato de comprender lo que desconozco y que intento decirlo a pesar de todo, como si ignorar fuese también una forma de comprender, como si siempre recordara que la vida no es una frase, ni un nombre, ni un verso que todos entienden. Es, a mi modo, como decir que bebo agua o como una fruta o que me baño en un río. Para Fernando Ferreira de Loanda. Memoria de la Plata. Mi padre solía fumar en las noches, sentado afuera de la casa. El calor del verano inundaba el mundo. Todas las estrellas se reunían sobre nosotros, como si ninguna pudiera perderse. Miraba el cierro de la mina y a lo lejos escuchaba el sonido de los molinos, el rumor subterráneo de metales, hombres y agua herrumbrada. Creía que la plata era blanca, brillante como la lluvia en las noches,
o como reflejos del río o del agua estancada junto a las peñas. Aún creía que iluminaba a la mina como una gran cascada. Ignoraba que era negra, que era un verano sofocante, como una espuma de asfixia o muerte, y que los hombres caían como nuevas noches en un túnel sin estrellas, sin viento, sin un padre fumando al lado de ellos. En las noches, cuando era niño, al salir de la casa me parecía sentir que a lo lejos, del otro lado del río, alguien levantaba las manos y me llamaba. Yo trataba de escuchar esa voz entre el ruido de la noche, pero las estrellas numerosas hacían ruido, se congregaban ensordecedoras como si el calor las hiciese brillar más. Y la tierra también desprendía una voz de piedras, de raíces, de días, bajo el polvo caliente del verano. Las luces de las casas parecían vivientes. Todo tenía luz, todo era un lugar ocupado, milagroso. Pero solo yo oía sentado en la tierra. Oh Dios mío, solo yo oía sentado en la tierra. Sé que todavía esa noche, ahora, alguien levanta las manos y me llama. Ahora voy a dar lectura a un poema que es el gran poema del maestro Carlos Montemayor, titulado Finisterra. Como es un poema de largo aliento, voy a leer una parte y en mi última intervención terminaré, pero bueno, es un poema obligado, es una gran obra del maestro Montemayor. Finisterra. Entre el verano del desierto, entre el ardiente viento de las costas que aspiran a bañar el desierto, entre la ensenada donde la ciudad deposita su beso de sombra sobre el calor de las playas, entre muros cubiertos por la humedad y cuerpos que deambulan eufóricos por el día y la cerveza, entre el aroma salobre donde la vida escucha lentamente sus sueños erosionando sentidos, entre el cielo desnudo y calcinado, solo tan blanco como la arena de las playas y las cuevas, firme como las rocas entre abismos marinos, acariciado por la espuma y las embarcaciones ligeras, entre las piedras, la resaca y los cerros que elevan su ancianidad poderosa sobre la hierba, y los reptiles que se adormecen bajo el llamado grave y ensordecedor de las ballenas refugiadas en las bahías, entre el vuelo sabio y orgulloso de los pelícanos y las gaviotas que se alejan de nuestras manos cuando quisiéramos sentir tan solo un instante de su vuelo de espuma, entre el verde oleaje que estalla contra la blancura de las playas y de las rocas, que despedaza su espuma contra peñascos blancos como los sueños de todos los que han muerto y han vuelto a vivir y han vuelto a besar la muerte, entre el océano que estrecha contra sí mismo, contra su pecho ubicuo, contra su sexo esparcido en cada gota de su océano, el mar final de nuestro golfo, el mar que alguna vez todos seremos, y se derrumba en él, respirando en el oleaje, con su semen de espuma, de peces y de rocas, entre las horas que se transforman en una fragancia verde, entre la sangre que no se escucha por el estrépito de las olas contra las peñas, aquí, donde el aire es luz y sal y aroma de todo lo que es posible, caigo, me sumerjo, grito enardecido, como si toda mi piel se hubiera levantado entre los mares, como si todos los corazones que he amado estallaran sobre las costas. Y beso el suelo en que ambos nos convertimos en el otro, en el cuerpo sudado, amargo y salobre que nos cubre, donde brotaron todos los seres que una vez en el encuentro de Finisterra conocimos. Gracias. Damos la palabra al maestro Patrick Johansson.
Gracias. Antes que nada quisiera pedir una disculpa por esta voz quebrada por el aire acondicionado y un avión, pero estamos reunidos todos los aquí presentes para recordar a Carlos Montemayor, al novelista, al poeta, al músico y cantor, al humanista políglota, al defensor incansable de los derechos humanos, al indigenista militante y al amigo, hoy presente de alguna manera mediante la magia afectiva del recuerdo. Antes de evocar brevemente su militancia indigenista y considerar algunos aspectos de su estudio de las literaturas indígenas, quisiera traer a colación las etimologías respectivamente latinas y náhuatl de los vocablos que atañen al recuerdo, como él lo hubiese hecho, las cuales convergen de cierta manera. La primera, que todos ustedes conocen, está vinculada con el corazón, cordis en latín, recordar en este caso, traer de nuevo el corazón. En cuanto a la palabra náhuatl para recordar, ilnamiki o el namiki, expresa el hecho de encontrar namiki, lo que sería el hígado, eli, o su contenedor, el pecho, o caja torácica, el chiquihuite de pecho. Una de las metas de Carlos Montemayor fue sin duda revelar la originalidad del pensamiento indígena a través de los textos que lo expresan, y los cuales cotejó frecuentemente con textos clásicos de la antigüedad grecolatina, por lo que me pareció interesante señalar el carácter visceral del recuerdo en su contexto cultural náhuatl. Carlos Montemayor fue un humanista en todos los sentidos de la palabra, y gran parte de su obra se puede considerar como indigenista. El término indigenismo puede ser percibido de manera despreciativa y tiene de hecho múltiples facetas, desde la exacerbación pasajera de sentimientos nacionalistas hasta la explotación de imágenes emblemáticas para fines políticos, pasando por la promoción idealista de ciertos valores, una literatura indiana o indigenista de autores mestizos, la reclamación pertinaz de objetos con valor cultural o una preocupación sincera por los pueblos originarios. El indigenismo se expresa de diversas maneras según la gente, el momento y las circunstancias. En cuanto al humanismo, antropocentrismo cultural que busca conocer al hombre para valorizarlo, se ha alejado notablemente del aforismo de Protágoras para adquirir matices a la medida de los fines que se persiguen. La obra indigenista de Carlos Montemayor corresponde sin duda a lo más auténtico en el marco de esas definiciones. Revela un humanismo profundo que enaltece a los pueblos indígenas y un activismo que revaloriza sus paradigmas culturales. Recordemos tan solo sus estancias en diferentes partes del país para dialogar con los indígenas, de los que se volvió el portavoz, así como sus gestiones ante la Comisión de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Entre las distintas manifestaciones de su cruzada humanística figura su estudio de las lenguas y las literaturas indígenas, orales y escritas, desde un punto de vista académico que esclarece los mecanismos de producción de sentido poético o narrativo en esas lenguas y las compara en un pie de igualdad con las más prestigiadas literaturas universales, antiguas y modernas. En lo que concierne a las lenguas indígenas, su preservación y su estudio fueron una constante preocupación de Carlos. Además de ser la materia prima de la expresión literaria, constituyen un atributo identitario casi ontológico de cada comunidad humana. El filósofo alemán Johann Gottlieb Fichte escribió: Die Sprache eines Volkes ist eine Seele. La lengua de un pueblo es su alma. Esta afirmación, algo hiperbólica, expresa de manera impactante la importancia que tiene la lengua en la vida de un grupo humano y la necesidad de supervivencia. Hablando de las lenguas vernáculas mexicanas, Carlos a su vez escribió en Arte y Plegaria en las lenguas indígenas de México, cito: las culturas indígenas de México permanecen vivas, entre otras cosas, por el soporte esencial del idioma y por la función que éste desempeña
en la ritualización de la vida civil, agrícola y religiosa. Pese a una globalización rampante, muchos pueblos indígenas de México, a veces desposeídos de sus tierras, conservaron sus usos y costumbres y su lengua. Día con día, la práctica de las lenguas indígenas se va perdiendo y el número de sus habitantes está disminuyendo, pero paradójicamente el número de escritores en lenguas indígenas ha aumentado, debido en parte a una promoción cultural y a los premios literarios que se organizan en distintos lugares del país. Las lenguas indígenas que se hablan todavía en el país, unas 65 más o menos, tienen características lingüísticas distintas que generan también diferentes maneras de producir el sentido, si bien parecen compartir una misma visión del mundo. Si me lo permiten, como ejemplo, leer la percepción que tengo de la lengua náhuatl. El náhuatl es una lengua polisintética que permite la composición de bloques nominales o verbales compactos, donde los adjetivos, los adverbios y los complementos se funden con los radicales sustantivos o verbales en una masa sonora, unidad expresiva reacia en separar lo circunstancial de lo esencial, reflejo a su vez de un mundo en el que la circunstancia y la esencia resultan inseparables. Por ejemplo, cuando el poeta náhuatl dice "Xochicueponi nocuic", mi canto se abre como una flor, literalmente flor abre mi canto, prescinde del elemento comparativo como herraje lingüístico que impide la fusión en una unidad sinestésica de la fragancia y de la imagen. La ausencia de bisagras preposicionales en la lengua náhuatl da mucha movilidad al sentido y permite que se forme en el texto un verdadero espectro adjetival, nominal o verbal que incita al receptor a pasar a una dimensión sensible, impresionista, para poder percibir el mensaje con todos sus matices. En efecto, las unidades lingüísticas que se aglutinan en un compuesto verbal, además de calificar o modificar un radical determinado, se funden en una palabra compleja. Más que construir un sentido a partir de sus unidades lingüísticas, el náhuatl hablante parece disponer hilos frásticos sobre el telar de la lengua y esperar que un sentido surja de esta urdimbre. La lengua náhuatl permite una epifanía de sentido sensible. Con un impulso afectivo, el hablante encuentra el camino verbal de su expresión sin que el lastre semántico de lo que se dice llegue a oscurecer la luz fonética de sus componentes silábicos. El carácter polisintético de la lengua generó asimismo muchos parónimos. Espejos o espejismos sonoros, los parónimos permiten a la lengua, al sentido, fluir, huir o perderse en la dimensión sensible del lenguaje. Eso favorecerá la estructuración naturalmente poética del lenguaje y el albur. A la pasión por la efervescencia semiológica que produce la palabra indígena en movimiento, se añade el interés que tuvo Carlos Montemayor por los términos nativos almacenados en estos doctos cuescomates, graneros en náhuatl, cuescomate de palabra, que son los diccionarios correspondientes a lenguas indígenas, de algunos de los cuales escribió prólogos, pero también diccionarios de las voces indígenas que permearon la lengua española en el curso de su historia. Su diccionario, el náhuatl en español de México, reúne gran cantidad de mexicanismos y muestra la vitalidad del idioma náhuatl, semilla lingüística que duerme en el español de México y que podría germinar de nuevo. Como lo señaló Carlos en distintos trabajos, la estructura gramatical y léxica de una lengua, antes de su uso discursivo, revela el ser profundo de aquellos que la hablan. Era además su convicción que el indígena y sus valores yacen en los estratos profundos del mexicano. En un apartado del mencionado diccionario escribió: los indígenas podrían decirnos cuál es el rostro profundo que nos resistimos a ver en nosotros mismos. De las literaturas indígenas digo lo siguiente:
Conocedor y traductor de las lenguas y de las literaturas clásicas y de varias literaturas modernas, es como poeta que Carlos Montemayor se vio irresistiblemente atraído por las palabras, las lenguas y las literaturas indígenas de México. Sus obras, Arte y Trama en el cuento indígena y Arte y Plegaria en las lenguas indígenas de México, muestran de manera fehaciente el conocimiento que tenía del náhuatl, el maya y el zapoteco y la idiosincrasia correspondiente de esos pueblos. Trabajó con mayas de Yucatán y Campeche, con grupos tzotziles y tzeltales de Chiapas, con poetas zapotecos del Istmo de Tehuantepec, miches y chinantecos de la Sierra de Oaxaca, con mixtecos en Guerrero y con purépechas en Michoacán. Trató personalmente a varios escritores de la Huasteca y de la Sierra Tarahumara y colaboró en la organización del primer y segundo Congreso Nacional de Escritores en Lenguas Indígenas, así como en la formación de la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas. Este estrecho vínculo con autores indígenas permitió a Carlos Montemayor percibir el carácter colectivo de la expresión literaria indígena. Cito: los relatos, el teatro o la canción interesan no como expresiones individuales de los autores, sino como participaciones colectivas de los espectadores. Las canciones populares se escuchan en festividades. Los relatos y el teatro ocurren en reuniones de la comunidad. Estas artes son un hecho colectivo porque se trata de un proceso de reafirmación lingüística en el que importa más el fortalecimiento del idioma y la memoria de la comunidad que la visión subjetiva de un autor individual. Esculpidos en la materia verbal de cada lengua, los textos orales indígenas manifiestan desde tiempos prehispánicos un alto valor literario. Carlos Montemayor no dudó en comparar algunos textos rituales indígenas contemporáneos con obras de la antigüedad grecolatina, específicamente en lo que concierne al carácter compositivo, al recitado, a la entonación y al valor prosódico de ciertos textos. Los frailes españoles, y en particular Fray Bernardino de Sahagún, lo entendieron muy bien cuando desistieron en su esfuerzo de explicar conceptualmente el dogma cristiano en la lengua náhuatl, lo que sí se podía hacer perfectamente, y colaron el mensaje bíblico en un molde formal propio del frasis indígena. Mecidos por el oleaje y la resaca rítmicos de su lengua, por el sentido, aunque usurpado, de sus metáforas, asimilaron, sin darse cuenta, una religión y unos principios existenciales que les eran ajenos. La oralidad indígena. Pese a la etimología de la palabra que la refiere, la literatura existió mucho antes de que hubiera letras, por lo que el carácter oral de gran parte de la producción literaria en lenguas indígenas no debe de considerarse de manera peyorativa. El conocido proverbio latín verba volant scripta manent, la palabra vuela, el escrito permanece, que expresa la importancia de transcribir la palabra para salvarla del olvido, en un contexto oral indígena puede ser considerado desde otro punto de vista. A diferencia del escrito que objetiva un texto en una grafía alfabética, que si bien lo conserva, lo descontextualiza y lo enfría, la palabra oral está estrechamente vinculada con un momento, un lugar y una persona, las cuales interiorizan inmediatamente lo que escuchan y lo preservan en la fibra memorial de su cuerpo y de su corazón. Teyolo y pañao en tlachtoli, la palabra va al corazón, dice un texto náhuatl del Códice Florentino. Ahora bien, para que la palabra fuera al corazón, era imprescindible que se formalizara el discurso, que se tejiera estilísticamente con palabras. Carlos escribió al respecto: las formas literarias indígenas no son el resultado de un flujo oral de información religiosa, sino el resultado de un arte de composición. También escribe: diferencias formales para la entonación, la música, el vigor o la suavidad con que deben pronunciarse según la ocasión, finalidad o lugar en que se encuentra el oficiante. Como corolario a lo que expresó Carlos, yo añadiría que, a diferencia de la lógica occidental,
el pensamiento indígena establecía una verdadera causalidad de la impresión. El análisis penetrante de los textos indígenas que realiza en las obras mencionadas y otras permite al lector sensibilizarse a una manera de producir el sentido mediante el cromatismo sonoro de las palabras, la construcción formularia del texto, la percusión métrica del ritmo, una cantidad silábica que se extiende o encoge sobre un eje melódico que encantan en el sentido mágico de la palabra. Los textos indígenas recopilados y analizados por Carlos muestran una estructuración del sentido donde lo sensible o lo formal ocupan un lugar preponderante. Se trata no solo de comunicar algunos contenidos o de compartir ideas abstractas, sino de conmover en el sentido etimológico de la palabra al receptor de un mensaje para lograr una adhesión participativa a lo que se transmite. En este contexto, la esfera específica de recepción y procesamiento del dato no será únicamente el intelecto, sino la totalidad del ser sensible. En el mundo náhuatl precolombino, un mensaje no se consideraba como comprendido hasta que fuera sentido. Como lo demuestra el análisis de Carlos Montemayor, este principio cognitivo permanece hoy en día. El hecho de que en náhuatl, por ejemplo, un mismo significado mati cubra campos semánticos para nosotros tan distintos como saber y sentir es una prueba fehaciente de ello. Es además interesante observar que el discurso indígena sitúa, como él había dicho, el entendimiento en órganos asociados con la sensibilidad. Por muy lógico y racional que fuera el cuestionamiento reflexivo, el pensamiento indígena lo concebía como un diálogo entre el intelecto y la sensibilidad, entre la mente y el corazón. Reflexionar era dialogar con su corazón, neyol nonotza, es decir, en este contexto, fundir la argumentación intelectualmente configurada en el crisol de la sensibilidad. La palabra, despojada de sus atavíos formales, de su colorido, de sus sonoridades, entrega su contenido semántico y facilita la mayéutica reflexiva. Pero al no captar la idea en una opacidad formal fecunda que la gesta, el discurso transparente del lenguaje referencial ya no asume el sentido difuso, pero pleno de lo que se expresa, y deja que el proceso de inteligencia de los hechos salga del ámbito donde impera la palabra y se ejerza en los páramos de la lógica reflexiva. Al ser transparente, el significante se pasa de inmediato a su significado, y los malabarismos cognitivos de la razón se efectúan en una realidad objetivada, cuya objetividad permite entonces una manipulación de las ideas. El discurso poético, en cambio, atrapa la realidad en sus mallas formales y la procesa en esta dimensión. Es el cómo que debe de modular el qué y permitir una expresión auténtica. La configuración objetiva de los hechos en el lenguaje permite conceptualizarlos, pero los aleja del corazón, por lo que un movimiento inverso los debe de traer de nuevo a la órbita afectiva del ser. Y la poesía indígena, como lo mostró Carlos Montemayor, le da un cuerpo a la idea. Todos los que trabajamos sobre las culturas indígenas y su expresión literaria, tenemos una deuda intelectual con Carlos Montemayor, que tenemos que saldar con trabajos que sigan la senda por él abierta. Los vientos de la Sierra Tarahumara se llevaron sus cenizas, pero nos quedan sus palabras, reliquias que permanecen en la urna de sus libros. Gracias. Cerramos este homenaje al maestro Carlos Montemayor con la lectura de su poesía, a la que le da voz Silvia Prat. Continuamos con el gran poema del maestro Carlos Montemayor, Finisterra. Canto el odio, canto el rencor que estrella sus espadas, enfurecidas contra el mar que lidia con los soles,
arrojando las mareas contra las playas y las rocas, como si alcanzara el desierto y los astros, salando la tierra como si quisiera cegar los ojos de los astros. Canto el odio de los amores que no tenemos ya entre los brazos y persisten como ecos en caracoles rotos y vacíos. La furia con que cada uno desentierra en otro lecho los amores que en sí mismo aún escucha. La marea ascendiendo en su isla espoleada por el mar, gritando por los cuerpos futuros, por los amores futuros, por los sexos futuros. Persistir como el océano nocturno en su marejada, bajo la luna nueva que enfría las sábanas, húmedas por nuestro sudor, solo el nuestro, entre impacientes noches de rencores y dulzuras. Canto la furia de que los cuerpos se separen, de que su encuentro no sea eterno y estruendoso como el de los mares en Finisterra. La furia de que los cuerpos amen intensa y demencialmente, pero sus sexos se deshagan como arena salada y dolida entre la pálida y húmeda noche de los sentidos. La furia de no ser siempre, de que no tengan los cuerpos la altura de nuestra soberbia y nuestra dureza. Acantilados donde el otro mar que nos ama despedace su espuma, como dos bocas bajo su indomable fuerza. Mar que se abre con su aroma de siglos, y en el cuerpo de una mujer es todos los cuerpos, y en los brazos sudorosos y mordidos y lacerados es todos los abrazos. Canto el triunfo, la ira de dos cuerpos que estallan de ceguera y de luz, brillantes en la noche que erosiona al amor y a los lechos. Las espaldas donde los planetas se reflejan, hipnotizados por el combate de nuestros cuerpos desnudos, del beso primordial de los sexos en que se desencadena el oleaje de todas las vidas, de todos los astros, sembrando recuerdos permanentes en cuerpos perecibles. Son los labios incólumes de la luz, de la noche, de las mujeres con pezones relucientes como astros, sin cesar llamando, titilando desde un inmemorial paraíso. Mujeres con su sexo rutilante y oscuro, como vacíos estelares que permanecen insaciados en el espacio, mostrando su incesante abismo, su incomparable oscuridad, la angustia de que el amor se derrumbe en el hecho como un oleaje exhausto, de que nos sintamos a salvo y en tierra firme, oyendo las sábanas, el ulular del pasado, sin saber que es también el del futuro, cuando sienten los cuerpos que algo permanece bajo el dolor en su deslumbrante instante. Déjame ahora, Finisterra, aprender el canto de la dulzura, la permanencia de las rocas o el sol de tu verano, la firmeza del cielo sobre los mares. Déjame con ella entenderlo, contemplar su cuerpo desnudo y sudoroso y acorde con todo, acariciarlo como los veleros que se remontan sobre el mar y contemplan desde el oleaje las costas y las peñas, como la gaviota que besa tu cuerpo en el menor suspiro de la brisa marina. No quiero ser ya el dolor de no ser siempre. No quiero oír el paso fugaz del verso que se lamenta de no ser más cuando ya se ha dicho. Déjame besar la raíz intensa en que los sexos se reconcilian con todas las cosas y contemplan desde su océano convulso la luz de la totalidad inmóvil, la belleza de la dulzura inmortal de las cosas. Déjame por un momento más cantar, Finisterra, ahora que mi cuerpo oye y siente y ama. Cantar que este aire sobre el mar es como un cuerpo, que el vuelo del pelícano sobre la brisa es un encuentro de cuerpos, que el brillo de las olas bajo el sol calcinante es un abrazo, un ser desnudo que nos llama a grandes voces, que el calor sofocante e implacable del sol es el calor de un cuerpo. Cantar que los ojos que miran el encuentro de los mares atraviesan entre millares de cuerpos y gozan su cercanía sudorosa, que las costas y las peñas son la forma firme y durable de una desnudez implacable y dulce, que la sombra que cae de las cuevas, de los acantilados, es un cuerpo que se recline en la arena, como yo me reclino sobre mi amiga. Cantar que Finisterra eleva su cuerpo de rocas y se arquea sobre sus aguas,
como si el encuentro de océanos fuera un grito permanente elevándose sobre el mar, ahuecándose como un cuerpo convulso por sus sentidos. Cantar así, como si tus rocas lanzaran para siempre, durante todas las noches y todas las mañanas, brotando de la espuma y del oleaje, un grito de amor visceral, profundo, que desde el fondo vierte en espuma un goce irrespirable y deje el paso abierto a la vida, a la brisa donde por siempre cantará el instante nítido de la espuma, como una mujer que se abre de horizonte a horizonte y nos ve naufragar en un madero de deseos, sed, hambre, sueños. Aunque no sea perenne como el encuentro de tus mares, aunque no sean mis ojos los que sobre la arena rueden con los granos rutilantes de los fósiles y la sal, dame de tu espumoso mar y de tu verde oleaje, de tu inmensidad convulsionada y amarga. Dame tu dulzura de cuerpos amantes, de sudorosos veranos y sudorosas mañanas, de tus voces que tañen arrebato en cada ola. Dame la dulzura con que el mar ante tus costas arroja la espuma sobre tu espalda, como brazos y manos colmados de versos blancos, de versos salobres que se endulzan en las bocas, de peces maravillosos que en las bocas se besan y ciegan. Dame un momento, uno solo, Finisterra, en que tu encuentro resuene en mi cuerpo convulso en el otro cuerpo, en que tu rumor y tu oleaje que se estrella en las costas sea mi rumor y estallido en el otro cuerpo, en que mi mar, mi océano, se despedace y se convierte en la blancura hirviente de otra espuma seminal y eterna. Así, en ese instante en que tus océanos se juntan, en que se exalta la espuma, déjame decir que este grito espumante es para siempre, que será mi voz para siempre, que será mi voz para siempre. Muchas gracias.